El concepto de inclusión no es un concepto, digamos, inmanente. Lo que existe son situaciones excluyentes. Las situaciones excluyentes llevan finalmente a que la persona se autoexcluya porque siente, piensa, cree que no puede realizar tales o cuales actividades. Dentro del lenguaje hay expresiones que utilizamos sin darnos cuenta a veces. Cuando le decimos a un estudiante, por ejemplo, pero tú deberías saber esto, ¿ya? O, pero ¿cómo no sabes esto? ¿Ya? Estamos minimizando y a veces ridiculizando por no saber o no conocer lo que, según el profesor, supuestamente el estudiante debiera conocer, lo cual no es sine qua non. Se supone, ¿cierto?, que el estudiante viene a buscar una información, pero como no se reconoce la información que trae, que podría ser diferente a la que tiene el profesor, el proceso académico no integra, no incluye y automáticamente, sin darnos cuenta, excluimos a este estudiante, ¿cierto?, que supuestamente no sabe lo que debiera saber. Entender el concepto de inclusión desde la exclusión es un cambio de paradigma, una forma de mirar el fenómeno, porque no sé por qué razón los seres humanos tendemos a buscar las diferencias entre una y otra cosa o situación en vez de encontrar la semejanza. Y ahí tal vez tiene que ver un poco con el miedo que tenemos a parecernos o ser tan iguales a otros. Nos movemos en base a modelos, nos movemos, ¿cierto?, en base a las cosas que nos dijeron que supuestamente deben ser. Lo que deberíamos, según yo, buscar hoy día es un pensamiento más abierto, y para que eso suceda, el ejemplo que yo podría dar es que antes de comenzar una clase, antes de colocar el programa en acción, antes de decir de esto se trata la materia, el profesor debiera comenzar por las preguntas que traen los estudiantes, ¿ya? Y estas preguntas podrían no tener relación con la materia, pero es tarea del profesor buscar los puentes. Lo que nos cuesta es qué relación conceptual hay entre exclusión e inclusión. El llamado es a tomar conciencia o darse cuenta de cuántas veces al día yo excluyo a otros o excluyo en ciertas situaciones a otros por supuestamente no pensar como yo, no caminar como yo o no estar dentro del contexto en el cual yo estoy. La inclusión es un fenómeno sociocultural del cual se está hablando frecuentemente y presupone básicamente dos grandes focos. Uno es un enfoque, ¿cierto?, que tiene que ver con la inclusión social y otro con la inclusión educacional. En el ámbito social estamos conviviendo permanentemente con fenómenos como las diferencias que tenemos de un punto de vista ideológico, religioso, de un punto de vista, ¿no es cierto?, de la migración, etc. Y en el ámbito de la educación estamos hablando de desafíos pedagógicos que tenemos que resolver para atender la diversidad que encontramos en nuestras aulas. Sería importante en este punto hacer la diferencia entre la integración y la inclusión. Hasta hace cerca de 20 años la integración era el fenómeno dominante, sobre todo en el ámbito de la escuela, en la cual el sistema recibía alumnos con necesidades educativas especiales, pero el sistema no se modificaba para atender esas diferencias. En el enfoque inclusivo es el sistema el que cambia para atender las diferencias que todas las personas tienen y esa atención que requieren para poder acceder al aprendizaje. También tenemos que decir aquí que hay un cambio en el sentido de no solo pensar en el alumno promedio, sino que también tenemos que, al momento de definir algunas estrategias que faciliten el aprendizaje, debemos también focalizar al grupo que está bajo el promedio, pero también al grupo que está sobre el promedio. Hay alumnos que normalmente, ¿cierto?, tienen condiciones sobresalientes y quedan excluidos justamente por el manejo metodológico que se hace y normalmente terminan frustrándose. Por lo tanto, cuando hablamos de inclusión en un ámbito educacional, hablamos de un manejo metodológico para todos. Para facilitar o permitir que se produzcan procesos inclusivos dentro del aula, debemos valernos de algunos principios pedagógicos. Y uno de ellos es la adaptación de variables o condiciones de aprendizaje, como por ejemplo el uso del tiempo, el uso del espacio y del material didáctico. ¿Qué quiero decir con esto?
porque dependiendo del manejo metodológico que hagamos de estas variables, vamos a permitir que este proceso sea inclusivo o sea excluyente. Valga el ejemplo de una cuerda inclinada para el ámbito de la educación física. Normalmente una cuerda, cuando se ubica a 5 centímetros del suelo, va a permitir que todos los alumnos pasen sobre ella. Pero en la medida en que se va subiendo esta altura, muchos alumnos en cada intento irán quedando excluidos. Hasta, ¿cierto?, continuar con esta dinámica y finalmente van a quedar solo 3, 4 estudiantes que van a conseguir el logro de esa tarea. En este uso distinto del material didáctico estamos proponiendo una idea de inclinar la cuerda, para decirlo en términos muy didácticos. ¿Para qué? Para que en este cambio que hagamos del uso de este material, algunos estudiantes, ¿cierto?, puedan pasar por distintas, diríamos, espacios o distintos tramos de esta cuerda. En el nivel más alto pueden pasar las personas que tienen condiciones para hacerlo, en el nivel medio aquellos estudiantes que están efectivamente dentro del promedio y en el nivel más bajo aquellos estudiantes que aún no están, ¿cierto?, en los otros niveles. Sin embargo, esta idea de trabajar de esta manera no quiere decir que una de las áreas o espacios de esta cuerda sea mejor o peor que la otra. Significa simplemente que son distintas posibilidades de trabajo. En este mismo ejemplo de la cuerda que estoy colocando, es el estudiante el que debe elegir en qué altura decide iniciar su aprendizaje, su trabajo. No es el profesor el que debería determinar eso. Y esto fomenta o permite también varias cosas muy importantes, como por ejemplo la capacidad para tomar decisiones y una valoración del propio desempeño. Esta idea de crear distintas posibilidades de trabajo permite acceder al logro de objetivos a todos los estudiantes, otorgando distintas posibilidades de participación y aprendizaje. Importante es entonces ir cambiando la forma de trabajo, es decir, desde plantear una dinámica estandarizada. Cuando yo reconozco que estoy entre una comunidad diversa, siempre voy a pensar que sin abandonar el objetivo voy a otorgar distintas posibilidades de trabajo, lo que va a facilitar también distintas posibilidades de acceso al aprendizaje. Quizás una de las cosas más importantes en este enfoque inclusivo es sensibilizar, ¿no es cierto?, en base a algunas experiencias prácticas. Y quiero decir con esto que nada más efectivo que vivenciar algunas actividades que me permitan colocarme, ¿cierto?, en situación de discapacidad, por ejemplo. Algunas actividades que tienen que ver, por ejemplo, del funcionamiento sin información visual, o que me coloque en una condición, ¿no es cierto?, de una persona con amputación o con movilidad reducida desde el punto de vista motor. Esto va a ahorrar un montón, ¿cierto?, de jornadas de reflexión y sensibilización, porque rápidamente me va a permitir sensibilizar con situaciones que me son desconocidas y que por supuesto en algún momento de nuestra vida nos ha llevado a actuar de manera discriminatoria sin querer hacerlo. Gran parte de las actitudes de exclusión que nosotros podemos generar tienen mucho que ver con desconocimiento. De ahí la importancia de educar, ¿cierto?, para actuar de manera inclusiva, incluyendo también dentro de ello el uso del lenguaje. El lenguaje es fundamental a la hora de excluir o de incluir, como también lo es estas adaptaciones metodológicas de las cuales están hablando y que facilitan el acceso a la participación y al aprendizaje.